Es un placer y un gusto tenerles acá en la Biblioteca de Biochantía del Banco de la República. Nos encanta recibirles en estos espacios, especialmente porque esto también es una oportunidad que siempre tenemos para invitarlos a que conozcan nuestros servicios, eh, esos cuales servicios están dispuestos para diferentes públicos, todas nuestras programaciones culturales, los espacios bibliotecarios, nuestra sala de exposiciones, nuestra sala de música y por supuesto este laboratorio. Entonces siempre que esta sea una oportunidad para reiterarles y agradecerles por estar acá, pero para reiterarles que este es un espacio de encuentro y es para nosotros muy grato. Nos encontramos en este espacio para dar apertura al primer encuentro de la programación 2026 dentro de la cátedra Cambios, la cual en esta ocasión nos invita a reflexionar sobre problemáticas, conocer iniciativas y tomar decisiones que nos permitan transformar desde pequeñas acciones la manera en que nos relacionamos con un ecosistema y especialmente en el que habitamos. En este sentido, y haciendo la lectura de un contexto, encontramos que hablar de la gestión de los residuos que generamos día a día es una problemática real y que es visible de manera muy evidente en nuestra ciudad. Sin embargo, aplican las preguntas sobre cuál es nuestra responsabilidad individual y colectiva en esa gestión. ¿Separar los residuos es suficiente? ¿A quién estamos delegando esa responsabilidad? Conocemos además cómo se gestionan los residuos a nivel local, cuál es el impacto de una mala gestión en temas de salud pública y en temas, por supuesto, de convivencia. Podríamos quedarnos planteando incontables preguntas porque sin duda este es un tema que nos atraviesa y que atraviesa toda clase de preocupaciones. Por eso planteamos que este sería el tema del primer semestre dentro de la cátedra Cambios. En este caso, iniciando hoy con la conferencia a cargo del doctor Fran Molano y convocando estos encuentros que esperamos pues estén muy atentos y puedan participar. Como saben ustedes, la iniciativa Cambios pues es una iniciativa co-construida también por diversas entidades y proyectos en la ciudad, por supuesto el Mariposario, las universidades que hacen parte de esta iniciativa, la Universidad de Tolima, Universidad Uniminuto Cooperativa, Universidad de Ibagué y nosotros como Centro Cultural del Banco de la República, pues creemos también en ese trabajo compartido y en esa posibilidad que nos da pensarnos no solo estos temas, sino todo lo que implica un abordaje desde la construcción de una biociudadanía, que es en lo que hemos venido trabajando y en lo que sabemos que nos acompañan pues muchas personas en la ciudad y en la región. Entonces, pues bueno, darles nuevamente esa bienvenida y a ti, maestro Fran, muchas gracias por aceptar esta invitación a este primer encuentro durante este primer semestre del 2026. Como tú bien ya lo sabes, esto integra una serie de encuentros que hemos venido desarrollando ya por poco más de 2 años y pues bueno, que han sido maravillosos no solo los aprendizajes sino los espacios que esto ha generado y lo que está empezando a movilizar en temas de la ciudad y esperamos que así sea. La conferencia que nos convoca hoy la hemos denominado ¿Y la basura es de quién? Responsabilidades compartidas en la gestión de residuos sólidos urbanos, y esta será desarrollada por nuestro invitado que es Fran Molano. Fran Molano es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es investigador en los campos de historia ambiental, movimientos sociales y educación política desde la perspectiva de la ecología del mundo capitalista. Ha publicado el libro Historia de la basura en Bogotá, escobitas, bacterias y botaderos, 1950-2003, el cual ofrece un estudio de la historia de la gestión de residuos sólidos domiciliarios y el servicio público desde 2 perspectivas: los sistemas políticos y económicos rectores durante el siglo XX, el régimen desarrollista, 1950-1988, y neoliberal ambientalista, 1989-2003. Y recientemente se ha publicado el artículo Los ensamblajes socionaturales en las ciudades latinoamericanas, miradas desde la historia ambiental urbana, además de otras producciones académicas que nos invitan a inquietarnos y a promover acciones concretas desde nuestro entorno. Muchas gracias, Fran, y bienvenidos nuevamente a todos. Esperamos que sea un espacio también para dinamizar preguntas, inquietudes y que pues también nos invite, vuelvo y reitero, a la correlación, a la corresponsabilidad y al trabajo colectivo en estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a la iniciativa que convoca esta tarde. Me llama mucho la atención que articula iniciativas
y tejidos sociales, socioambientales aquí en la ciudad de Ibagué, en donde tanto la institución del banco como los procesos sociales, ambientales, de personas, de estudiantes, de profesores, de activistas, se dan cita y nos permiten problematizar estos presentes complejos. Es porque este es un asunto que lo estamos discutiendo en todas las ciudades del planeta. O sea, ¿qué hacemos con los residuos? De hecho, es la categoría esta que surgió, que llaman, que ya no estamos en el Holoceno, la etapa geológica, sino o viene del Antropoceno, o como lo quieran llamar, a Capitaloceno. Tiene que ver con que la huella humana es hoy día una huella es una huella geológica. Ya hoy tenemos, y lo que yo encontré, y sé que aquí en Ibagué también, lo que yo encontré es que gran parte de los suelos de las ciudades están hechos de residuos. O sea, es una categoría de los geólogos, ¿no? Y tenemos hoy infraestructuras en el mundo como los rellenos sanitarios que ya son captables, son como una marca del planeta. Como la muralla china en una época, no, hoy día hay rellenos sanitarios tan grandes que desde la luna o más cerca aquí se pueden visualizar. O sea, nuestra huella, claro que no es la misma. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la huella listo, el detalle el distintivo, muchísimas gracias. La huella que deja, yo soy profesor de la Universidad Estatal, pero claro, la huella que deja un profesor, la huella ecológica, ¿no? Porque tiene un poco más de ingreso, etcétera, etcétera. A la que deja un estudiante es distinta, ¿cierto? En los gastos, en los recorridos, en los consumos. Pero todos dejamos una huella, claro que no la misma huella, tiene que ver con la posición, la capacidad de consumo también que tenemos. Y esto nos lleva al asunto. De hecho, en esos debates sobre los sentidos y los significados de las palabras, yo he trabajado un poco cómo llegamos hoy día a la categoría de residuo y abandonamos la de basura. Y antes de basura se usaba hace como 150 años, que era inmundicia. Inmundicia, luego pasamos a basura y hoy día una más neutra, residuo, ¿no? De hecho, basura tiene una carga moral grandísima. Si a usted le dicen basura, es una ofensa moral, no sea basura, ¿cierto? Si usted le dice no sea tan residuo, la carga moral no afecta tanto, y quizás esa neutralidad, claro, no es gratuito, no es solamente un problema moral, es también qué es hoy, porque el lenguaje también trata de expresar cómo se denominan estas materialidades, son híbridos. O sea, la basura es lo que llamamos basura o residuo, es un híbrido, es una mezcla de materia tangible con cultura y con política. O sea, es también simbólica, es cultural y es política. De hecho, la lucha es quién está más cerca y más lejos de la basura, ¿no? Desde la casa. Yo me voy a preguntar quién gestiona la basura en la casa. Depende de muchas. Normalmente en los sectores medios y populares, casi siempre las mujeres gestionan el residuo de la casa. Y en los estratos más altos, muchas veces son mujeres que hacen las labores de lo que llaman el servicio doméstico, que meten la mano en la caneca del baño y la organizan. Y en el espacio público, no todos producimos basura, pero no todos ni la gestionamos, ni compartimos los efectos de esas materialidades que en el tiempo se van descartando y se van reprocesando. A ver si... Listo. Vamos a empezar con esta, es una foto del 2022, o sea, hace 4 años. Y quisiera que la miráramos y ubiquemos qué elementos que están presentes acá. Claro, componentes políticos, componentes materiales, componentes urbanos, componentes sociales, ¿qué vemos ahí? No importa lo que ustedes ven ahí.
Comercio, bueno, sí, aquí está el comercio. Bueno, ¿qué más? Ya vemos, estos son dos sistemas tecnológicos importantes en las ciudades, ¿no? Esto, de hecho, es una dinámica mundial, se llama contenerización. Una dinámica mundial, la contenerización, que pretende resolver más rápidamente la captación de residuos urbanos. Y esta de aquí es otra tecnología anterior, pensada en una ciudadanía que va por la calle y bota el palito de Colombina, ¿cierto? Pero, y si se dan cuenta, además, esta quedó obsoleta y esta es la moderna, pero bueno, y están conectados a otros ensamblajes tecnológicos, ¿no? El relleno sanitario y la bolsita de la casa. O sea, todo esto es una estructura tanto material como política y de conocimiento y de tecnología. ¿Qué más vemos ahí? Señalización. Bueno, la señalización de la infraestructura urbana y en relación con los residuos, con nuestras basuras, ¿qué componentes? Bueno, diríamos que la gente va ocupada cargando bolsas para su trabajo, para su casa, y se aleja, se hace lejitos. El fotógrafo logró captar que la gente no suele pasar muy cerca porque puede que haya malos olores acá. ¿Qué más vemos ahí? Pues hay un exceso de residuos que supera la capacidad de los contenedores. Sí, claro. Mala gestión, sí. Pero también, yo no sé, la persona que está ahí, pero pues muchas veces también en los lugares donde se deposita basura como un lugar también alimentar. Sí. Puede ser que busque o alimento o busque un material. De hecho, las asociaciones de recicladores todos los días, pertenezco a una red allá en Bogotá de recicladores, todos los días la pregunta es: ¿a cómo está el kilo de papel? ¿Cuánto están pagando por el kilo de plástico? Y bueno, el mercado define qué se recoge y qué no. Si está muy bajito el kilo de vidrio, no lo recogen porque lo pagan mal y pesa mucho y es muy incómodo. Si está muy bajito el kilo de plástico, se deja en la calle. Ese es un problema que tenemos de un mercado, que la pelea de ellos es cómo este mercado se regula para que haya criterios distintos así tiene alto valor y por eso meten la mano y lo sacan. Pero es una persona además que es distinta, que puede generar miedo, ¿cierto? Puede ser tachado de que está haciendo más basura, pero tiene una ciudadanía en los márgenes, está en la marginalidad, casi que no accede a la ciudadanía como los demás, ¿cierto? Y los demás pues están consumiendo, y aquí vemos ya cuando uno se acerca a la materialidad, hay unos vasitos del tinto, mañanero, y copor, seguramente también restaurantes cercanos que producen mucho, porque tiene que ver con algo también interesante. Sociedades que tienen mayor nivel de ingreso, o sea, si aumenta el ingreso, aumenta el residuo. En el esquema actual, ¿no? Puede cambiar. Porque ¿qué implica? Que yo ya no preparo almuerzo en la casa, sino que salgo al restaurante, o bueno, porque no tengo tiempo, lo que sea. Pero la tendencia es que en las ciudades de más alto ingreso, una ciudad como Bogotá produce en el día, yo calculo, 11.000 toneladas de basuras. Ibagué produce, dicen que 400, 500 toneladas. Hace un siglo, hace 1912, primer cálculo que se hizo en Bogotá, un habitante de la ciudad producía 300 gramos de residuos. Hoy un habitante produce 1 kilo. O sea, tiene que ver con los cambios en la sociedad. De eso vamos a hablar un poco. Pero me interesa que tengamos esta imagen porque sobre ella vamos a volver, ¿no? Para pensar cómo históricamente llegamos aquí a un tipo de sociedad global cuya principal huella ecológica es la generación de residuos a nivel mundial.
De hecho, este es un planeta con una marca por el residuo contemporáneo, como nunca antes. Porque claro, si uno mira ciudades como Ibagué, como Bogotá, los residuos también son materialidades que van cambiando. Esto no existía hace 70 años. Mi infancia fue en los años 70. Y yo recuerdo que el plástico no era de uso cotidiano. De hecho, en la caneca de la casa no había una bolsa plástica. Se tapaba con papel periódico y en el papel periódico ¿qué se echaba? ¿Qué echábamos? Poco residuo de las cocinas. Porque aún hace, 50, 40 años, gran parte de los residuos de las cocinas se convertían en algo que en las ciudades todavía, no sé muchos quizás la hayan tenido la experiencia, llamadas lavazas. Aguamasa le decíamos. Aguamasa, lavaza. Y había unos intercambios espontáneos con comunidades semirurales que nos daban a cambio frutas, uchuvas, brevas, a cambio de la aguamasa o de la lavaza para los cerdos de las ciudades o para las ovejas. Y entonces eso no iba nunca a la caneca, ni los restos de comida. ¿Qué iba a la caneca? Algo de papel periódico, cuando todavía no estaba el papel higiénico. Papel periódico, huesos, ni los huesos. Yo recuerdo mucho que ni los huesos, porque los huesos, los niños del barrio recolectábamos hueso y los vendíamos por kilos, porque de los huesos se fabricaba abono, y alimento para aves. Se trituran los huesos. Hoy día los huesos van a los botaderos. Y cuando un hueso está encapsulado con pilas, con baterías, con metales, con latas, con plástico, eso jamás se descompone. Hoy día los rellenos no son descomponedores, son momificadores, o sea, perduran en el tiempo, alteran la temporalidad de descomposición, o sea, no le crean a las bacterias un trabajo mayor al que tendría una bacteria normal descomponiendo materialidad, porque es un cóctel altamente tóxico que no sabemos, cuando usted mezcla cosas no sabe. Por separado podemos calcular que un plástico demora 150 años, que un icopor demora no sé cuánto, pero cuando eso está mezclado, las temporalidades de esas materias se alteran y eso es tremendamente complicado. Entonces decía que tengamos esto en cuenta. Bueno, aquí está parte de la discordia, está la ciudadanía. Entonces hablábamos ahora con la gente que solemos caer en el debate de la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la cuenta o la culpa? ¿Interaseo o la baja calidad de la ciudadanía? ¿La falta de ciudadanía o la gestión? Claro, y hay que salir de la idea de las culpas, porque a veces uno se puede convertir en señalar culpables, ¿no? Entonces, yo sí reciclo, moralmente estoy superior. No, el asunto es más complejo. Y de eso queremos también como hablar. Tengamos en la mente esta foto, de ella vamos a volver luego. Listo. Entonces estaba diciendo que ¿qué vemos que nos incomoda? Claro, nos incomoda el desorden, la idea de que hay una amenaza ahí y hay una impureza. Pero mire que son categorías mentales y culturales, que es el orden, que es lo seguridad y que es lo puro. Y hay filosofías que explican esto, grandes teorías filosóficas y culturales. Hay una antropóloga muy reconocida, Mary Douglas, que nos dice qué es la basura. Y ahí se tiene una definición esta: basura es materia fuera de lugar. Materia fuera de lugar es una categoría que es interesante, pero es complicada, porque no solamente es materia fuera de lugar. Algo así que si yo me estoy comiendo aquí un helado, mientras esté en mi lengua, está bien, pero si se me llega a caer a la camisa del helado, el lugar ya es inapropiado. Entonces ahí se convierte en un problema. O si se me cae al piso el pedazo de helado, está fuera de lugar. Pero que sea basura fuera de lugar, sobre todo en la ciudad es importante, porque es cierto, ese amontonamiento de basura
si no es bien tramitado, va a ir a la alcantarilla, va a tapar y le va a crear problema a 2 habitantes urbanos que son amigos, que son, por un lado, las bacterias, claro, y las ratas. Las ratas, de hecho, hoy en el mundo hay una campaña de paz con las ratas. Se llama Paz Urbana con las ratas. Las ratas son parte de la historia de las ciudades. Han convivido con nosotros, curiosamente, antes que los perros y los gatos. Los perros llevan con nosotros 10.000 años. Las ratas llevan mucho más. Y curiosamente que nos tenemos mutuamente pánico. Pero ninguna especie está de sobra en el planeta. O sea, es una pregunta para los estudiantes. ¿Y cuál es la función ecológica de la rata urbana, del roedor urbano? ¿Cuál es? ¿Para qué sirve? Y miren lo que se les ha hecho, ¿no? Envenenado, asfixiado, atrapado, apaleado, quemado. Ahora están esas trampas de pegarlas ahí que quedan adheridas y se mueren de hambre y desesperación. Y no se ha podido exterminarlas. Y no se pueden exterminar porque ellas viven tranquilas. Bueno, hay 2 tipos de ratas. Eso es como dicen, es un dato coctelero. Hay unas ratas trepadoras que viven en los techos y los árboles y hay unas ratas de alcantarilla. La rata de alcantarilla, sobre todo en todas las ciudades del mundo, ha migrado, es el verdadero ciudadano del mundo. Ellas son las verdaderas ciudadanas. Su función es destapar las cañerías. Su función es tragarse y procesar el excremento humano. O sea, parece algo asqueroso, pero sin ellas, o sea, es decir, toda ciudad requiere una cantidad de ratas razonables. O sea, necesitamos que estén las ratas ahí. El lío, si se llegan a acabar de la ciudad, colapsa el alcantarillado. Colapsa. Pero si hay mucha abundancia, ¿por qué hay abundancia? Por regueros como esos. Porque pues las ratas nos tienen miedo y están abajo, pero cuando huelen comida regada, pues suben a descomponer, son descomponedoras también. Y entonces que esta idea de paz urbana es, oiga, no las torturemos. Más bien trabajemos campañas de control, de esterilización. No es tampoco que yo le hago campañas, usted quiere que ahora adoptemos ratas, no, porque no están hechas para eso. Su función ecológica no es ser mascotas, no podrían ser mascotas. Su función es la que tienen en las ciudades, y las ciudades están desde hace 15.000 años, o sea que hay ratas desde hace rato, hace mucho tiempo. Entonces, si no gestionamos bien, si no se le da esa idea porque uno dice cuál es el lugar de la basura. ¿Será la bolsa? ¿Será el relleno sanitario? ¿Será el contenedor? La mayoría de la gente nos atormenta, por ejemplo, en la foto, nos atormenta ver basura aquí en la calle Tercera, céntrica, pero no nos preocupa que haya mucha basura en la Hacienda La Miel. O sea, es malo que esté aquí, pero si está allá, no importa. Entonces, ¿dónde es el lugar de la basura? Claro, y eso implica también pensar nuestra idea de basura. ¿Qué es aquello que...? Porque efectivamente todo ser vivo genera residuo, todo ser vivo. Excremento, excrescencia, sudamos, orinamos, hacemos popó, etcétera, etcétera. Todo ser vivo. Las plantas también excretan cosas que además necesarias. El asunto es que en las sociedades humanas esa excrescencia y la gestión de esa excrescencia está atravesada por valores culturales y relaciones sociales que convierten la excrescencia no en algo importante y valioso, sino en algo para muchos de nosotros despreciable, del que no queremos saber, lo que no queremos oler. Hasta donde yo he entendido, leyendo crónicas y leyendo antropologías, las sociedades preindustriales, ya hace muchos siglos atrás, normalmente tenían un proceso de metabolismo urbano altamente, no eran ambientalistas, era la forma de vivir. Entonces, la mayoría del excremento de una ciudad como Tenochtitlán de los aztecas
o de la Roma antigua, o de las ciudades griegas, o de las ciudades, o del Cusco, o de las ciudades chinas. Y de hecho había una profesión de sacar el excremento, transportar el excremento humano y llevarlo como fertilizante. Porque el excremento es rico ¿en qué? En nitrógeno. Y los suelos requieren nitrógeno. Y ese metabolismo se rompe en algún momento. Y entonces las ciudades quedan con un problema. Porque ¿a dónde va nuestro excremento? Va por el alcantarillado. La mayoría va aquí en Ibagué al Conveima. Supongo que la planta de tratamiento de aguas residuales no sé si está en operación. No sé si tenemos planta, debe tener planta de tratamiento. Y en la planta de tratamiento de aguas residuales intenta purificar esos lodos que no se sabe qué hacer, porque además los lodos no son solamente nitrógeno, son champú, jabón, cremas, humectantes, preservativos, todo lo que va por los alcantarillados. De tal manera que esos abonos todavía en Bogotá no se sabe qué hacer con los abonos. Los sólidos, los lodos del alcantarillado, no sabemos qué hacer con eso. ¿Y a dónde van? Están haciendo experimentos, y eso es un asunto de desigualdad espacial y ambiental en las localidades del sur. De 100 los parques del sur, esos lodos pueden ser abonos. Y seguramente sí, porque así fue la historia de la humanidad. Usar los excrementos. Y entonces, lo que era parte del metabolismo urbano, o sea, del ciclo, retomamos de los campos y devolvemos a los campos, se rompe. Eso se rompe. Y la ciudad se queda con unas materialidades que no sabemos qué hacer. En los archivos de Bogotá yo he encontrado quejas de los campesinos de las afueras de Bogotá de hace 50 años, hace 70 años, 1950, 60. O sea, hoy día lo que son localidades como Kennedy, Fontibón, digamos muy cerca. Ahí estaban habitadas por hortelanos, gente dedicada a la horticultura. Y su pelea era que las basuras se las daban eran a las haciendas jesuitas y no a ellos. Entonces yo me puse a leer, pero ¿cómo así que están peleando porque les lleven la basura? Porque las basuras de hace 70 años eran orgánicos y era el abono. Y eso, hay un informe de la Federación de Cafeteros que hasta 1970 la basura de Manizales alimentaba los cafetales de Chinchiná. O sea, toda la Federación de Cafeteros tenía experimentos con basuras. ¿Cuándo se rompe eso? Bueno, ¿pero qué son esas basuras? Orgánicos y cenizas. Porque antes de la gasolina y el gas se cocinaba con carbón o con leña. Claro, pues me imagino que se devastó los árboles. Pero las cenizas son muy buenas revueltas con otros orgánicos para el abono. Entonces, en general las ciudades no tenían un problema tan grande. ¿Y qué hacían con esas basuras? Pues suelos urbanos. Bogotá está llena, su suelo es gran parte, donde está la Embajada Norteamericana, la Universidad Nacional, esos son antiguos basureros. Las ciudades fueron creciendo a medida que se iban, sobre todo Bogotá, que era llena de humedales, fueron rellenando los humedales, y las basuras han cumplido no solo en Bogotá, en el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué cambió? ¿Por qué se dejó de usar la basura como componente? No, se sigue haciendo. Aquí tenemos el proceso paquero y se sigue trabajando, recuperando, o sea, evitando prolongando el ciclo de utilidad de la materia orgánica, haciéndola. Por eso aquí en este contraste, o es materia fuera de lugar o materia fuera de tiempo. Porque cuando se nos agota, cuando este aparatico ya no sirva en el tiempo, sale. Entonces el asunto es cuánto tiempo yo mantengo esto acá. ¿Y qué hago para prolongar, así no sea en su utilidad inicial, en su funcionalidad inicial, sino prolongar sus materiales para evitar que se vayan a algún lugar donde no sabemos qué va a ocurrir y se reintroduzcan? Ese es el asunto. Entonces por eso es
Es claro, tanto materia, la basura es materia fuera de lugar, pero también puede ser materia fuera de tiempo. Y el desafío es este: ¿cómo hacemos que cada materialidad tenga una mayor duración y evitar que en el tiempo caiga en procesos de descomposición con afectaciones socioambientales desconocidas? Ese es el asunto. Si la vemos solamente como basura, como materia fuera de lugar, se convierte en un excedente no deseado, ese montón de la foto. Algo que no, un excedente que no deseamos, que necesitamos contenerlo mediante diversas tecnologías y prácticas de ordenación, gestión, separación, eliminación o de categoría social, cuya lógica es, en última instancia, espacial, categoría social. Su merced hizo evidente el habitante, supongamos que es un habitante de calle. Pero mire que hoy en el lenguaje, en el buen decir, decimos habitante de calle. Ya no les decimos indigentes porque hacen digestión, son personas que tienen digestión. Pero en una época se les llamó, en una categoría que asocia desperdicio y justificación de su inutilidad, se les llamó desechables. Y también ahí hubo grupos de limpieza social. O sea, son categorías relacionadas, no aparecieron simultáneamente y tienen una explicación. Entonces, esa categorización social hace que, por ejemplo, cuando se define en las ciudades dónde ponemos el relleno sanitario, tiene que ver con una categorización social. ¿A dónde lo ponemos? En Bogotá, clarísimo, porque Bogotá fue pensada, sus 4 rellenos, pensada como cualquier ciudad de América Latina, 4 o 6. Argentina, Buenos Aires tiene 6 rellenos sanitarios alrededor de la ciudad. Bogotá solo 1. Y la mayoría de ciudades solo 1. Tiene que ver con la historia de construcción del Estado también y de la capacidad de los municipios. Pero en Bogotá, el del norte, tenía que pasar los camiones por el barrio donde vive la gente más poderosa del país, el barrio Santa Bárbara. Ellos no dijeron nada, no protestaron, pero los gerentes y los administradores del aseo dijeron: con esa gente no nos metamos, no podemos. O sea, en el sur la gente tiene menos poder y les vamos a decir que, porque así se hizo el relleno sanitario, les vamos a decir que eso se va a volver en un parque, en el bosque urbano más grande de Bogotá en 20 años. Eso fue en el año 89. Llevamos desde el 89 esperando el bosque urbano. Pero también tiene que ver con una categorización social. Los pobres a veces, no siempre, pero se cree que no tienen poder para exigir. Y entonces se les puede, a eso yo le llamo, colocar paisajes tóxicos. O sea, volvamos tóxico su entorno porque no van a protestar. Bueno, no ha sido así. De hecho, me contaban ayer la gente, aunque no por el relleno, pero encontró que la basura es un arma tremenda. No dejar entrar los camiones al relleno Doña Miel, de la hacienda Doña Miel. El relleno sanitario de La Miel, la gente encontró que no dejar entrar los camiones es un arma poderosa y obligó a la administración a sentarse a discutir las tarifas del predial, no sé si era. Entonces, esto es lo que implica de asumir la materialidad fuera del lugar, que nos pone la pregunta: entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Debe haber un lugar para los residuos? La respuesta uno diría, pues no, es que debemos intentar que las materialidades no terminen en los botaderos. De hecho, admiro mucho en Colombia el trabajo del movimiento paquero, porque está haciendo algo en las ciudades que es democratizar el lugar en donde se dan los procesos de recomposición de la materia descartada. Porque nadie quiere tener cerca, uno deja la bolsa de la basura que no pase el camión y a los 4 días huele a gases, a metano.
pero nadie quiere tener un olor de metano cerca a su casa. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la gestión sea, que el espacio público y el espacio urbano no sea un único lugar, el lugar de gestión del residuo? Si en el colegio se puede hacer, si en la universidad se puede hacer, eso descongestiona los volúmenes que intoxican ecosistemas, que es a donde, porque mire, para montar un relleno sanitario hay un principio ecológico fundamental: tiene que estar cerca a un río o a una quebrada. Si no hay un río o una quebrada, no se puede poner, porque por algún lado tienen que fluir los lixiviados, no pueden quedar ahí. Y pese a que se dice que los lixiviados se les hace todo un proceso, pues no es cierto, no alcanza. Las bacterias están, si hicieran un sindicato, las bacterias eran las primeras en decir que no permitían los volúmenes a las que son sometidas para intentar, porque las bacterias cumplen su labor de descomposición. Si la vemos el asunto como materia fuera de tiempo, pues claro, la basura es también un producto de la velocidad de los sistemas de producción y consumo. O sea, acordémonos cuando éramos niños. Bueno, yo me acuerdo. Yo usaba el pantalón de mi hermano del colegio y el cuello de la camisa para el otro lado y el parche en el codo. Pero hoy estas generaciones se ofenderían porque, pero ¿cómo así que yo no voy a estrenar? Y un poco la idea de la categoría es una palabra nueva: estrenar. Estrenar en el cumpleaños, estrenar el día de la mamá, el día del papá, el estrene. Pero el estrene tiene una implicación, y es que también tenemos un residuo, el famoso, la moda rápida, fast fashion, que está llenando las ciudades y los cuerpos de agua, y no solamente los basureros, de ropa, que además, por eso les digo, cuando se juntan materialidades en descomposición, eso no se descompone. Eso dura, los tiempos se exceden. Y entonces estamos sometidos, claro, a toda hora cómo producimos más. Yo vivo en un sector de la ciudad, allá en Bogotá, que es la calle Octava Sur. Entonces ahí está lleno de restaurantes. Cada restaurante buscando cómo innova, ¿no? No, que vamos a hacer el restaurante temático de Simón el Bobito, el que sea. Y entonces, ¿cómo atraemos a la gente que está buscando novedad? Y eso implica la innovación, producir a veces cosas tontas, que no solo comida, sino lleno de cartones, icopores, plásticos de un solo uso, que no tienen alternativa, y que cuando el restaurante se ve colapsado, porque va tanta gente, porque curiosamente Colombia ha mejorado el ingreso, hemos mejorado el ingreso. Entonces los restaurantes se llenan de cantidades de residuos, o los centros comerciales, pues ¿qué hacen? Muchos acuden a prácticas ilegales. Le paga usted a un habitante de calle, toma 5.000 pesos y bóteme esto por allá. Lo que hacemos cuando hacemos una obra de construcción en la casa, porque también eso hay que pensarlo. Los aceites, el escombro, y el escombro es gravísimo. El escombro, mire esto: Bogotá produce 11.000 toneladas diarias de residuos domésticos, pero de escombros, la ciudad cada día produce 35.000 toneladas de escombros, porque la ciudad todos los días se está desbaratando y se está reconstruyendo. O sea, todos los días hay alguien que está tumbando la pared para ampliar la ventana, está modificando el baño, más las obras de la ciudad, ¿no? Que el metro, que el Transmilenio. Entonces, y esos escombros no sabemos, aquí habría que hacerle estudio en Ibagué, no sabemos a dónde van. Van a la cuenca del río Tunjuelo, porque como se saca de allá todo el material para hacer concreto para las avenidas y quedan esos huecos en las canteras, allá vuelven pero un escombro va con todo esto, ¿no? Va a la pared, entonces se tumba metales pesados, químicos, y no hay ningún estudio ambiental que nos diga qué impactos se está teniendo en el largo plazo en el subsuelo de la cuenca del Tunjuelo el enterramiento descontrolado de materiales pesados, asbesto, químicos,
No sabemos. Y es un asunto, como no huele, como no huele, el material de construcción no tiene un olor como el lixiviado, pero sus propios lixiviados los desconocemos. Ese es un tema. La vez pasada que tuvimos una audiencia en el Congreso, yo les decía que en Bogotá eso hay que pensarlo porque es un volumen diario altísimo. Bueno, y entonces el asunto es que sometidos a la velocidad de los sistemas de producción y consumo, el tiempo que le damos valor a las cosas. Entonces usted sale el 31 con sus hijos a cantar Triqui Triqui Halloween. Triqui Triqui Halloween. Bueno, las canciones quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Entonces usted coge el dulce, ¿cierto? Mientras usted lo tiene en su mano, en su espacio, es un asunto de la heideggeriano, de la filosofía. Es importante mientras está con el empaque plástico, contiene el dulce. Está en su horizonte de trascendencia. Se come el dulce. Inmediatamente lo que era trascendental porque le protegía el dulce se convierte automáticamente en, ¿ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Algo que era importantísimo se convierte en un problema. Y entonces, ¿eso qué le implica? Me demoro 40 segundos a buscar una caneca y lo dejo. 40 segundos que usted lo piensa 2 veces. 40 segundos y se me va la novia adelante. 40 segundos y la mascota se sale corriendo. ¿Qué suele hacer la gente? Que es un asunto filosófico. Eso que era importante, que estaba en el horizonte de permanencia, de trascendencia, se convierte en intrascendente y se convierte en obstáculo. Y sin ningún rubor solemos a la calle. Paso y escobitas que lo recojan. Pero esto que se hace así, o sea, como en segundos, porque alguna gente lo guarda en el bolsillo, voy para la casa, pero no todo el mundo hace eso. Pero porque hay un asunto de constitución de esta conexión. Oye, yo voy a traer a mis estudiantes al evento de biociudadanía para que aprendamos. Acá me invitan, por favor. El otro semestre tengo un seminario de problemas ambientales y me parece una categoría más poderosa que ciudadanía ambiental, la biociudadanía. Esa desconexión no solamente con la ciudad, sino con el planeta. Porque no hay magnitud en el pensamiento de qué implica ese pequeño acto. Parece intrascendente. Se me cayó el papelito. O sea, eso tiene una implicación no solamente para la calle, para el planeta, de acelerar. Mientras que esto deja de tener este paquete del dulce, ¿no? Deja de tener importancia, desaparece de mi espacio trascendental. No hay magnitud. Ya, listo. A la vez estamos acelerando procesos que están encontrando los científicos hoy. La geología del planeta, las rocas tienen un componente de microplástico ya incorporado. El cuerpo humano tiene un componente de microplástico. ¿Y eso qué ha generado? En los hombres, infertilidad, ¿cierto? Bueno, además que está bajando la tasa de natalidad en el mundo, pero susceptibilidad a nuevas enfermedades, porque ya el plástico hace parte de nuestros sistemas biológicos. Y para el planeta, la magnitud de residuos planetarios, entonces, descontrola los ciclos planetarios, que de por sí ya son complicados, ¿no? Acelera fenómenos como el del Niño, que eran cada 7 u 8 años, ahora son impredecibles. Aparece la nueva categoría frente frío, pero como en el planeta todo está conectado, o sea, la geología con la atmósfera, con los ríos, con los animales, todo está absolutamente conectado.
al incorporar al planeta, porque es que el petróleo estaba abajo, y luego lo sacamos y lo ponemos a circular en todo el planeta, en múltiples formas, y eso está alterando. Entonces es muy complicado porque parece un acto sin ninguna trascendencia. ¿Qué problema hay? Se me cayó el papelito, ya, se me cayó el plástico. Pues sí tiene un problema, porque es esa pequeña acción, que es un asunto de dedicarle tiempo a qué hago yo con este material. Y alternativas las hay, ya ahora hablaremos de eso. Entonces tenemos estas dos opciones, ¿no? Pero igual, materia fuera de lugar, siempre vamos a estar preguntándonos ¿dónde ponemos? ¿Dónde ponemos? Contenedores, tecnologías, o un ejercicio de tiempo, separación en la fuente. Y eso implica tiempo. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta aquí, nos arrojaría. Usted se toma unas cervezas el fin de semana con su parche en la casa y arroja una cantidad de latas, ¿cierto? Si se toman en lata. Pero normalmente la gente no se pone a lavarlas y secarlas y entregarlas. Ese trabajo se le recarga a los recicladores, que tienen que gastar agua de sus casas, incrementar la tarifa del agua y más tiempo. Porque son tiempos de prolongar. El asunto es de cómo hacemos que los tiempos sean más largos, no más cortos, porque se nos dice, aceleremos, estamos afanados. Pero con los residuos pasa un asunto, y es que necesitamos dedicarles tiempo. Si no los metemos aquí en la cabeza, sino porque como no lo quiero oler, quiero sacarlo rápido. Pero si no los incorporamos al pensamiento y los volvemos importantes, pues no les vamos a dedicar tiempo. Y requiere tiempo. Este asunto aquí, que no se me vaya a ir un pedazo de plástico, la esponjilla, porque eso puede tener una utilidad trascendental fundamental. Colombia siempre ha buscado, desde los años 50, todos los documentos están, buscando cómo resolver la producción de abonos orgánicos. De hecho, antes del relleno sanitario, la política del Ministerio de Salud, que manejaba residuos, era crear plantas de orgánicos en todas las ciudades. Esa era la política, porque era lo que hacían los campesinos. Eso es lo que en el campo la gente hace eso. En el campo la cocina tiene una ventana grande y la señora pela las papas y bota allá, y allá se forma una huerta de tomates que van creciendo. O sea, la experiencia de la gente es esa. Lo que pasa es que en las ciudades, como pasa un asunto con los residuos, y es que como huelen tan feo, nos huelen muy feo, pero curiosamente al que los trabaja, les termina, o no, cuando hace abonos, ese olor le resulta agradable, el olor de la materia en reprocesamiento. A una gente le ofende, a otra gente le parece, pero el asunto es que eso sí requiere tiempo, o sea, requiere que no se convierta en materia fuera de tiempo, sino requiere un ejercicio de dedicación, de paciencia, pero también en serio, de afecto, de invertir afecto en ese trabajo. Claro, y no depende de uno solo. Porque, claro, a mí me dicen los estudiantes, profe, pero ¿para qué separamos? ¿De qué sirve separar si el camión se lleva todo y a qué hora? Puede que sí. En el caso de los colegios y las universidades, lo digo por la distrital, mis colegas me dicen, pero eso, usted no hay sentido en separar. Le digo, sí hay sentido. Aquí todos los viernes a la universidad vienen unas señoras recicladoras a llevarse el material, papel, cartón que producen los estudiantes y se los llevan para sus casas a separarlos. ¿Y qué se encuentran allá? Que botan de todo, porque esa pedagogía de los colores de las canecas nadie la entiende. Lo que muestra que es muy débil nuestra, o sea, que no le damos tiempo a pensar qué significa eso. Entonces, y la gente termina creyendo, como es invisible, porque además ellas llegan de noche el viernes,
pues los estudiantes están en rumba, no se dan cuenta que entran a la universidad mujeres con las que se genera una gran desigualdad social y ambiental, porque tienen que llevarse los residuos de los estudiantes. Yo les digo, ustedes, oiga, tanto que hablan del cambio social y de transformación, pero en las prácticas cotidianas de solidaridad con mujeres populares que tienen que llevarse sus residuos a sus casas y limpiar lo que ustedes no fueron capaces de separar, pues ¿dónde está el amor por el pueblo? ¿Dónde aparece eso? Porque es que es en esos pequeños detalles donde el discurso se hace práctico, ¿cierto? Toda la retórica nuestra. Es un asunto de tiempos, ¿no? Es un asunto de tiempos. Profe, sí hay. De hecho, desde la normativa ya se supone que nosotros somos solidarios de la cadena de custodia de residuos. Entonces, se habla de la solidaridad desde la posición individual como ciudadano. Claro. Afortunadamente los marcos normativos, por muchas razones, van modificando. Ahora el asunto es cómo eso se convierte en experiencia incorporada en los habitantes, en la gente. Porque a veces el lenguaje normativo es pesado, lejano, difícil, y les digo, no hay tiempo. O sea, el sistema de gestión de residuos de la universidad pues pone en la página, pero nadie lee eso ni nadie lo entiende, y predomina una herencia viejísima que dice todo va para el relleno, resulta que no. Tiempo, ¿no? Materia fuera de lugar. Si es materia fuera de lugar, necesitamos tecnologías para llevarlas al lugar apropiado, el relleno, pero efectivamente no es el lugar apropiado, ¿cierto? No es hoy. Materia fuera de tiempo implica reconocer tiempos de gente como pues el paquero, la paquera, la gente que recoge residuos como el cartón, que busca ganarse la vida, pero también darle una vida útil a esta materialidad, ¿no? Estos son tiempos, claro, esto no es bueno y malo. O sea, el asunto no es si es bueno o es malo, es que necesitamos, claro, que los residuos estén en espacios y lugares que les permitan que sus tiempos no se agoten rápidamente. O sea, que esto no se convierta en residuo tan rápidamente, en basura rápidamente. Ese es el debate. Y eso es un asunto que nos conlleva, bueno, ahora hablamos de esto, que nos conlleva a pensar en lo que yo llamo el régimen de basuras. O sea, estamos en un régimen de basuras, y un régimen de basuras es un ensamblaje sociomaterial de muchas cosas, no solamente empresa, alcaldía y ciudadano, es más complejo. Entonces tenemos materialidades descartadas históricas, ¿no? Nuevas materialidades, plástico, cartón, bueno, el cartón lleva como un siglo, nuevas materialidades y nuevas cosas. Tengo un artículo ahí sobre una materialidad que me doy cuenta que nadie se hace responsable de ella, como de muchas, ¿no? Pero esa es una de las tantas, que son los cables de los servicios de redes de internet. Nadie se hace cargo de eso. O sea, el usuario dice, si yo me cambio de empresa, yo no me quedo con el cable. Y además, ¿qué hago yo con el cable? No sé qué hacer. Y de hecho de eso que estás diciendo también hay otra parte complementaria, y es esto. En Colombia claro. No tenemos la cultura de reciclaje celular, ni siquiera los que lo arreglan. Entonces uno va al lugar y encuentra el señor con una cantidad de celulares viejos, los cables de la casa que ya no sirven. ¿A dónde van? A la basura. Claro. O sea, el país tiene un problema de residuos tecnológicos. De hecho, ¿a dónde van? A un circuito global de tráfico que lleva eso al África. O aquí, ¿qué se hace? Si tiene algún valor de cobre, pues lo queman para sacar, y eso es terrible, la quemazón de plástico para sacar el cobre, como dicen, para pelar el cobre. Entonces, estas materialidades son muy importantes entenderlas y conocerlas.
para prolongarse en el tiempo. Pero esto está relacionado, por ejemplo, con sistemas tecnológicos, ¿no? Aquí Colombia ha experimentado varios sistemas tecnológicos. En la incineración, Bogotá incineró basuras. De hecho, el que inauguró el horno crematorio fue Gaitán. Y la idea era que el horno crematorio de Bogotá alimentara el tranvía. Pero miren lo que pasa con los sistemas tecnológicos. Y ese es un asunto que como ciudadanos tenemos que preguntarnos. Porque es que cuando nos dijeron Transmilenio en Bogotá, Transmilenio, la última tecnología, la modernidad, la moda, hay que pensarla. ¿Qué pasó con el horno crematorio de Bogotá? Y en Ibagué también hubo crematorio por ahí en los años 40. No sé en dónde, tocaría venir a mirar los archivos. Pero ¿qué pasó con los hornos crematorios? Las tecnologías surgen en contextos socioculturales y materiales distintos. Surgieron en Alemania en los años 20-30 y estaban hechos para incinerar materiales secos, madera, papel, cartón. Pero nuestra materialidad descartada en Colombia es más húmeda y esa humedad requiere mucho calor incorporado y entonces los hornos no funcionaban, no tenían la capacidad de quemar la cantidad de materia húmeda contenida y se quemaban poquitas cosas. Bogotá tuvo un fin triste el horno crematorio, un fin porque se dice que durante la dictadura de Rojas Pinilla una vez hubo una corrida de toros y chiflaron a la hija de Rojas. Entonces Rojas se puso muy bravo y a los 8 días le dijo, porque en esa época los obreros del aseo los controlaba la alcaldía directamente, la Secretaría de Gobierno. Entonces, y la Secretaría de Gobierno tenía a los trabajadores del aseo como un cuerpo de policía. Les dijo, si llegan a chiflar a mi hija el domingo que cito, cojan las garlanchas del aseo y apaleen la gente. Y así fue, hubo corrida y se dice que hubo una masacre, la masacre del Circo de Toros de Bogotá, año 55-56. Pero se dice además que esos cadáveres los incineraron en el horno crematorio. Y entonces cuando cayó Rojas le pusieron una bomba al horno crematorio. Eso está documentado. En el libro comentó alguito de eso, ¿no? Entonces dejó de funcionar. Es una tecnología. Pero mire la tecnología que implicó. La tecnología implicó tecnologías que aparecen en un contexto sociomaterial distinto instaladas aquí. El contenedor, que es de la foto inicial, ¿se acuerdan del verdecito? Una tecnología que surge en España. Surge en España en ciudades de estaciones, ciudades con otras tradiciones, ciudades que no tienen habitante de calle en el tamaño que tenemos en América Latina. Entonces, ese contenedor es pensado en un mundo para una acople sociocultural distinto. Adaptado acá, a veces suele tener problemas. Otra tecnología, el relleno sanitario. El relleno sanitario surge en la Guerra Mundial. Entonces los soldados enterraban sus basuras y las tapaban. Luego el ejército le dijo a la Organización Mundial de la Salud, hagan la solución para las ciudades. Porque ¿qué hacía Nueva York? ¿Dónde mandaba las basuras Nueva York? Al mar. Igual que Barranquilla lo hace todavía, en gran parte. O Buenaventura, al mar. Entonces, el mar, entonces, gran idea, que no es descartable, porque si yo entierro orgánicos, los microorganismos hacen su trabajo y producen suelos. Claro que sí. El lío es que cuando aparece el relleno sanitario, hay un cambio en los patrones de consumo y aparece el plástico, o sea, aparece el petróleo en la vida cotidiana masificado. Y entonces ese asunto le queda un problema al relleno sanitario. Pero como no son tecnologías asépticas, el relleno sanitario para que funcionara en Colombia tenía que tener dos componentes. Uno, social. No permitir que dentro del relleno haya recicladores escarbando en la basura como en los botaderos. Porque no es un botadero, tecnológicamente no es un botadero.
Debe ser una operación diaria, se cava tierra, se echa un impermeabilizante, se echa la basura y se tapa con una cobertura y se le ponen unos tubitos para que las bacterias saquen hacia la atmósfera gases y hacia el suelo los lixiviados lleguen a unas piscinas de descomposición. Esa es la tecnología. Sin recicladores que no permitan tapar. Pero ¿qué pasó con esa dimensión social? Si no hay recicladores, ¿dónde estaban los recicladores antes del relleno? No, trabajaban en el basurero. En Manizales, por ejemplo, hay el lugar donde estaba el relleno, que es una montaña, y eso era toda una estructura social, ¿no? Los más poderosos estaban arriba y los niños abajo entre el río escarbando, lo que les iba quedando. Pero estaban dentro de los basureros. Vivían ahí. Vivían y tenían sus economías. A mí me contaban en entrevistas, me decían, el mejor día era el día jueves, porque ese día llegaba el camión de Avianca. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años uno volaba y le daban una caja con comida en Avianca? Harto, sándwich, una mandarina, o sea como una lonchera de colegio. Eso se acabó, eso ya no existe. Pero como mucha gente la abría y se comía la mandarina y dejaba todo ahí, pues eso no se reutilizaba, eso iba para el botadero. Y los recicladores sabían que llegaba el jueves, todo el mundo esperando, porque llevaban 20, 30 de esas loncheras para la casa. Entonces era toda una sociedad interna. Y no la veía, había uno que otro. El de botella, papel, periódico, nada. Pero la mayoría estaban en los botaderos. Cuando llega el relleno, les dicen, no, aquí ustedes al relleno no tienen permitido estar. Y hubo protesta y todas esas cosas. ¿Qué les pasó a los recicladores? Se regaron por la ciudad. Se hicieron visibles. Y al hacerse visibles se hicieron molestos. Porque además coincidió esa tecnología con otro asunto. Y es que apareció la bolsa plástica para la basura. Entonces, ¿qué le dijeron a los ciudadanos? ¿Cuál es su labor? Empaque la basura y sáquela a la calle a la hora. En la noche, averigüe cuál es la hora de recogida y la deja ahí. Esa fue en eso quedó convertida la ciudadanía con la basura. Saque la basura y pague la tarifa. Pero al estar el habitante de calle y el reciclador en la calle, ahí es donde está asociado relleno, o sea, lo sanitario con lo desechable, y se hicieron molestos, se hicieron desechables. ¿Por qué se conmemora el 1 de marzo, que fue hace unos días, el Día Internacional del Reciclador? Voy a contar una historia que la cuentan los recicladores, ¿no? Vámonos al Carnaval de Barranquilla, Corramba, fiesta. De pronto aparece un reciclador desnudo con sangre en un CAI en Barranquilla y denuncia que en la Universidad Libre, en el anfiteatro, hay cadáveres de sus compañeros que los van a cercenar para venderlos, para vender órganos. ¿Y qué se descubrió? Que había todo un entramado de esos trágicos, ¿no? Celadores, el administrador de la universidad, parece que hasta un senador que era dueño de la Libre, que les decían, entren al reciclador, no, mire que recójame llévese para su casa ese papel, ese cartón. Entraban, los desmayaban, los dormían y los descuartizaban y vendían sus órganos. Cuando eso se supo, eso fue el 1 de marzo de 1991, si no estoy mal. Cuando eso se supo, la gente no podía creer que eso pasara en Colombia. Y por esa razón en Colombia se asumió la fecha del 1 de marzo, y luego cuando en el mundo se supo, todos los recicladores del mundo dijeron, oiga, no, es que, ¿cómo así que en Colombia matan recicladores? Porque la idea es que vale más su órgano que él como persona. O sea, es desechable. Entonces yo hago una asociación, esa tecnología con un entramado cultural, simbólico, político, de esos. Y por eso esta fecha es una fecha que tenemos que tenerla presente, porque indica un momento de la historia del país en donde
el discurso de la limpieza se llevó a la limpieza social y a considerar que el desechable era descartable y que su vida no valía. Entonces, todo no es culpa, digamos, de los diseñadores de la tecnología, sino es cómo eso se ensambla en una sociedad. Pero las tecnologías no son neutrales, están en ensamblajes sociales y culturales. Entonces la tecnología del relleno nos apareció en los años 80 como la maravilla. Un relleno racionalmente, bien manejado, puede durar 12 años. Y luego se tapa, y luego puede 12 años. Si le pasamos los 20 años, ya eso nos complica el asunto. De hecho, en Bogotá los dos basureros grandes antes del relleno, que eran el Gibraltar y el Cortijo, hoy día son lugares donde no se puede hacer nada ahí sobre ellos porque pueden explotar. O sea, lo que hay adentro son gases en movimiento que van a tardar muchas décadas en que las bacterias hagan su trabajo. Entonces no son productores de suelos. Entonces, bueno, eso es solamente, imagínense, solo para hablar de las tecnologías. Pero claro, las tecnologías están en las empresas. En Colombia hubo un momento en que fueron los municipios los encargados de la gestión de las basuras, ¿no? En la colonia, cuando Ibagué colonial, ¿quién barría las calles? Los presos. Eran los presos. No, que cumplió años el rey. No, entonces sáquenlos a barrer las calles. Y de vez en cuando. Luego, en el siglo XIX, aparece el servicio de aseo. Entonces, ¿qué se requería? Un peón, una carreta de bueyes, jalada por bueyes o por mulas, y el famoso grito, que lo documenté, era basura, basura, el ollejo palmacho, el ollejo del palmacho, o sea, para la mula, y el repele pal muchacho, o sea, la pega, porque esa era como se le pagaba al obrero, ¿no? O sea, usted lo contrata al municipio, pero no tenemos plata, pero a usted le dan la comida ahí, lo que sobra de las casas, y ese fue el sistema inicial. Luego ellos van a ser parte son ya funcionarios de la alcaldía, gente venida muy de abajo. Por ejemplo, en Bogotá les llamaban, ustedes saben cómo es el lenguaje popular por gremios, ¿no? A los de los teléfonos públicos, ¿cómo les decían en el lenguaje popular? Los chismosos, porque teléfono tal. Y a los del aseo les decían los marranos, porque todo el que trabaja con basura se le estigmatiza. Es marranos, y a ellos no les gustaba que le dijeran marranos. Por allá un gerente del aseo dijo, no, vamos a cambiar la campaña. Porque además un obrero que trabajaba a sol y agua, yo me imagino a quién iba, que lo que recorrer las calles cuando hace harto calor. Uy, no, eso debe ser muy duro. Entonces ellos llegaban a la tienda, hermano, llévese este costal, y tomamos su cerveza. Llegaban borrachos, todo el día dando cerveza a la borracha. Tenían una mala imagen, ¿no? Entonces el gerente les cambia el nombre por la palabra escobita. A ellos no les gustó al inicio, porque es que escobita es para esos hombres era muy femenino. Entonces hizo toda una campaña. Acuérdense los que tenemos estos años, el Escobita Morales. Entonces la empresa financió en la Vuelta a Colombia en bicicleta que le dijo, hermano, póngase usted el nombre del Escobita Morales. Hizo campañas y terminamos en el lenguaje urbano denominando en todo Colombia se le llama escobita, ¿cierto? Además eran poderosos, eran tan poderosos como la gente allá del barrio de La Miel, porque cuando hacían una huelga los escobitas, la ciudad quedaba, porque ellos encontraban que la basura es una materia altamente complicada, o sea, es poderosa. Y entonces eran demasiado fuertes, pero además pues venían de abajo y era la época del Frente Nacional. Solo había en la nómina 2 casillas: ¿usted es obrero liberal o es obrero conservador? No puede haber de otra. Y ellos tenían asociación con los partidos y eran muy fuertes. Cuando eso cambia, viene la elección popular de alcaldes, viene la privatización y se hace una campaña de desprestigio del servicio público de aseo, ¿no? Es la primera empresa en el país que se privatiza.
porque se hace una campaña, hasta un gerente, me acuerdo, Pardo Coppel, que fue candidato a la alcaldía en el 89, pues como cuando uno se desespera con la basura es un tema sensible, ¿no? Como con la inseguridad. Entonces se vuelve una herramienta política. No, que la ciudad está muy sucia, no sé qué, y el Pardo Coppel llega y va y contrata una volqueta y la llena de basura de todos los barrios y va y se la bota a la casa del gerente de la empresa de aseo. Y entonces esos son los medios, ¡wow! ¡Qué acto simbólico! Claro, porque es que esa empresa hay que acabarla y privatizan la empresa. En la idea de que el Estado era mal administrador y las empresas eran, pues, pero pues si yo monto una empresa de aseo no es de recolección de basura, no es porque pues es un negocio, pero ¿en qué consistía el negocio? Ya tú me decías ahora, en Colombia es así. Estaba el relleno sanitario, estaban los camiones, y estaba el costo, bueno, como un relleno para que funcione bien debe estar el relleno, pero debe haber lo que llaman plantas de transferencia. O sea, la basura llegaba a una planta y se separaba, lo que servía iba para un lado, lo que se iba a enterrar iba para otro. Ese fue el diseño. Pero le dijeron a la empresa, las privadas, ¿no? Si ustedes llevan a la planta de transferencia, les pagamos 11.000 pesos, tonelada. Si la llevan directo al relleno, 13.000. Y no estoy mintiendo, están los contratos. ¿Usted qué hace como dueño de una empresa? Pues topa el relleno. Y si en el camino el del camión le echa unas piedras y le echa lo que sea, más peso. El negocio se volvió enterrar basuras. Y como se privatizó, en su etapa inicial era el Estado no sirve para nada, acabemos el Estado. Ni siquiera había una instancia reguladora. Entonces, no sé, de hecho, había una oficinita pequeñita de la UESP. Entonces, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6. Pero lo que pasaba entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, lo que se enterró en el relleno, no sabemos qué se enterró, porque no había vigilancia. Y de hecho las tarifas las pusieron las empresas y se inventaban kilómetros y se inventaban toneladas y el Estado no era capaz de controlar. Entonces la función de regulación del Estado surgió con la privatización casi que inexistente. Es una deuda que tiene el Estado colombiano con la regulación. Entonces por eso no es un asunto solamente del sistema tecnológico, de la empresa de aseo, porque sí se privatiza, pero el Estado cumple su función, que es regular, vigilancia y control. Porque el Estado se prohibió que él mismo hiciera la ejecución de la operación del aseo. La ciudadanía, nosotros. Cuando estaba la empresa pública, el ciudadano tenía más poder con el aseo, porque hay una cosa que se llama el quejoso. Entonces, ¿a dónde protestaba el quejoso? Había una forma de protesta que era mandar una carta al periódico, el Tiempo. Y es que las quejas son poderosas. Y entonces el gerente de la IES leía que en el barrio La Pola no han recogido la basura. Inmediatamente llamaba, oiga, el camión, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Que mire que los vecinos, que la acción comunal. Cuando eso se privatiza, la ciudadanía, es como usted tratar de salirse de una empresa de telefonía celular. Usted llama, es lo mismo. O sea, su voz queda... Entonces, usted carece de poder ante la empresa, el ciudadano como tal. Y su queja queda en una estadística. Tantas quejas. Pero el poder de la queja pierde. Entonces, ¿cuál es la función suya? Saque la basura y pague la tarifa. Que usted a veces ni siquiera sabe qué es lo que paga. Es tanta la separación con el residuo que no sabemos qué pagamos en la tarifa del aseo. O sea, ¿qué es lo que estamos pagando? La gente no sabe. De hecho, en Bogotá, como se cobraba con la tarifa del agua, entonces la gente decía, llegó muy caro el servicio de acueducto. No, lo más caro es el servicio de aseo. Es lo más caro. Pero la gente cree que es el acueducto. Y entonces, porque no hay tampoco una pedagogía de qué es ese artefacto llamado tarifa. Y de hecho, últimamente se le agregó ahí
que uno le debe pagar por la labor de aprovechamiento que hacen los recicladores. Pero eso, digamos, la labor de control del Estado está mal. Está mal. O sea, no es fuerte el Estado en capacidad de control. Y casi siempre que hay pleito con la empresa, el Estado pierde. Mire lo que pasó con el Doña Juana. O sea, con esta tecnología del relleno sanitario. Por aquí está. El relleno es una montaña, no es un relleno, es una montaña. Es una montaña que se va acumulando en una zona rural. Los ingenieros colombianos sabían que se iba a caer el relleno el sábado 27 de octubre de 1997. Dijeron, se va a caer eso. Pero, ¿qué pasa en contratación pública? Si se firma el contrato, se cumple al pie de la letra, porque si el Estado incumple, el Estado paga, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que se dieron cuenta, porque antes no sabían, que tanta basura acumulada genera esos lixiviados, que son un líquido espeso que cae directamente al río Tunjuelo. Entonces la CART dijo, no, Bogotá está incumpliendo, tiene que resolver eso. Y si no, el contrato obligó a la empresa que manejaba el relleno a no botar el lixiviado al río. Entonces no tenían alternativa. Lo único que dijeron, pues la única es, saquemos el lixiviado por mangueras como de las de apagar incendios y lo desinyectamos por la parte de arriba del relleno, y esa recirculación va haciendo que la basura se asiente y el lixiviado se va quedando atrapado. No pasó eso, porque como no se sabía cómo funcionaba un relleno del tamaño de Bogotá, de hecho fue un experimento internacional, vinieron ingenieros de todo el mundo a mirar, aprendieron mucho de ese desastre. Y entonces los ingenieros colombianos decían, se va a caer porque los lixiviados están soltando la basura. ¿Qué respuesta le dio la UASP? Les dijo que se caiga. Y efectivamente se cayó. 1 millón de toneladas de basura taparon el río Tunjuelo. La gente, imagínese usted estar sometido a un olor intenso a 4 kilómetros a la redonda del relleno, erupciones en la piel, vómito, afecciones respiratorias, mascotas muertas, plantas de las señoras marchitadas inmediatamente. Además de eso, ese olor tan terrible, la alcaldía dijo, no, quitemos el olor. Entonces mandó helicópteros y botaron encima unos químicos que peor todavía. Eso fue un desastre ambiental. Eso fue el 27 de septiembre, no de octubre, sino de septiembre. Y el otro año, de hecho, la gente quiere hacer un anticumpleaños de ese desastre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer allá con comunidades porque no se ha resuelto el problema del relleno. Y lleva un relleno pensado para 12 años, va a cumplir 40 años de funcionamiento y no tenemos alternativa. Entonces, solamente para decir que todas estas relaciones son relaciones altamente complejas. O sea, si usted modifica una, modifica las demás. Y entonces aquí el asunto es cómo modificamos esta red de relaciones de tal manera que que transitemos. O sea, no es simplemente decir vamos a basura cero, pero basura cero con los modelos actuales, con el tipo de ciudadanía que tenemos, pues simplemente queda la ley, pero en la práctica la gente sigue haciendo bolsa plástica, porque además usted sabe, ¿no? Usted saca la bolsa plástica y una vez que está en la calle, ¿a quién le pertenece la bolsa? Al Estado. Si usted no está autorizado, usted está robando propiedad del Estado. Por eso los recicladores populares han tenido problemas, porque están robando propiedad del Estado sin autorización. El único autorizado es la empresa privada que tiene el contrato. Ese es un problema que tienen los recicladores, de cómo los incorporamos para que sean vistos como actores importantes. Es decir, cada cosita de estas, nuestra relación, por eso les digo que me enamoré de la palabra biociudadanía. Que eso tenemos que hacerle mucho eco y trabajarla mucho, porque para las ciudades es importante. Y esto implica cosas como en política y en micropolítica de la basura, cómo salimos de este
de esta esquizofrenia del capitalismo, que estamos obligados a producir y consumir. Me gusta hasta una foto en Alemania, ¿no? Entonces la señora pasa, igual que en cualquier ciudad del mundo, pasa por el basurero urbano, están los contenedores que no sirvieron para nada, y la señora va para su casa con la bolsa de basura, con la bolsa, y cuando se va y la bota ahí, ¿cierto? ¿Cómo salimos de esto? Y entonces, también hay que pensarnos nosotros como humanos. Nosotros no puede ser la solución Thanos, la de la película, ¿no? Acabemos la mitad de la población y se resuelve todo. No somos la especie depredadora que hay en el planeta. O sea, quitémonos eso de la cabeza. Nosotros no somos como especie esto. No estamos divididos entre los cuidadores del planeta, que estamos arriba, y los agentes dañinos perversos morales. No. O sea, superioridad moral, no. Más bien, lo que me gusta lo que estamos haciendo acá y lo que ustedes están haciendo es cómo incorporamos eso que llamamos basura en nuestro horizonte experiencial. O sea, dediquémosle tiempo al residuo, al que producimos. Pensémoslo, hagamos alianzas, hagamos conspiraciones. Mire que esto orgánico, esto puede ser una maravilla, que este papel le puede servir a alguien, que esto es un asunto de tiempo. Porque, claro, de hecho nos falta tiempo, pero es una forma de resistencia política. O sea, ¿cómo hacemos de ese residuo despreciable una herramienta política para una vida mejor? Como dice Donna Haraway, una feminista ambientalista, dice: tenemos que aprender a vivir y a morir juntos en un planeta que ya está dañado. O sea, ya está dañado. O sea, y tenemos que vivir con ese daño que hemos generado entre todos y entre todas, en alianzas insospechadas, ¿no? En alianzas con el reciclador, en alianzas con la cáscara, en alianzas con la paca, en alianzas con el papel, en alianzas con los animales, en alianzas con las ratas. Una alianza con las ratas es: no echemos la basura a la calle, dejemos que ellas hagan su labor allá donde están, allá abajo. Porque si no logramos eso que es posible e imposible, entonces hay que actuar en lo político. Claro, debate de política pública, cómo funciona la empresa, por qué las tarifas subieron, pero también en el debate micropolítico, en la casa. Además es una labor de todas y de todos, ¿no? En la calle, oiga, señor, no bote la basura, oiga. Bueno, pero también en acciones de dedicarle tiempo a esto. El acto de enjuagar una lata que antes simplemente habíamos lanzado al contenedor puede comenzar como una molestia por tener que cuidar de lo que ya no sirve. ¿Para qué lavo la lata de cerveza o de gaseosa? No, es importante, porque usted ahorra tiempo en que esa materialidad pueda cumplir alargar su vida. Y esto es un ritual, ¿no? Lavar una lata, es un ritual de autorregulación que nos transforma, porque nos ayuda a pensarnos como sujetos. Si separamos el vidrio, si hacemos compostaje, si enjuagamos envases, esos son experimentos activos de nuestra propia sensibilidad. No solo hacemos el bien por el medio ambiente, sino que estamos cultivando una nueva forma de estar en el mundo. O sea, que tenemos que estar en este mundo tratando de no hacer tanto daño. Por eso es actuar en lo político, en la exigencia, pero también en lo micropolítico, en lo cotidiano, en esta relación con la cáscara de huevo, una relación de contemplarla y decir: esto no amerita que se vaya para el relleno, esto amerita que le demos una vida útil importante. Bueno, eso es lo que yo quería hablar. Qué pena con ustedes, me extendí mucho, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a tomarnos un café, lo invitamos. Listo, perfecto. Muchas gracias. No, ahorita